Vamos a ver un increíble gambito inventado por Kasparov en la defensa siciliana y también una nueva pieza en el ajedrez que se inventó en esta partida que se le conoce como el pulpo. Esta es una de las historias más increíbles que hay. En esta partida vamos a dibujar la escena. Kasparov, esto era 1985, el campeón reinante era Anatoly Karpov y se enfrentaba a un joven Kasparov de 22 años que quería ser campeón también. Era la partida número 16 del duelo, el puntaje estaba equilibrado y las apuestas eran muy altas, la tensión mucho más. Todo el mundo consideraba a Karpov como el favorito y sin embargo, si Kasparov ganaba esta partida, que lo hizo, terminaba ganando el campeonato mundial finalmente. Así que esta partida se convierte en el punto de quiebre. Karpov juega E4, Kasparov responde con C5, decimos estamos en la defensa siciliana. Sigue caballo F3, sigue E6 y sigue D4. C por D4 y caballo por D4. Karpov busca jugar con la línea principal de la defensa siciliana. Y Kasparov juega caballo C6, provocando que las blancas salten a B5, lo hacen, en una conocida maniobra para atacar el punto D6. Entonces hay que jugar D6 para impedir ese jaque. Y luego las blancas juegan C4 y configuran esta estructura de Maroczy en la defensa siciliana, que es una estructura que les da a las blancas ventaja espacial y que hace que para las negras sea difícil liberar su posición, al menos hacerlo pronto. Esos dos peones impiden la maniobra típica de liberación de D5 y entonces con esto las blancas van a ir configurando sus piezas alrededor de esos peones y aunque la posición de las negras es sólida va a ser muy pasiva. Eso es lo que normalmente se espera de una configuración de esta de Maroczy. Pero vamos a ver qué tenía preparado Kasparov. Juega caballo F6, ataca al peón, caballo C3 lo defiende. A6, atacando al caballo y el caballo va atrás. Todo esto es normal. Y en esta posición es donde Kasparov sorprende. Decíamos que la idea de la estructura de Maroczy es que impide que las negras jueguen D5, que es un movimiento que se necesita para liberar la posición. O sea que D5 no se puede, y sin embargo eso es lo que hace Kasparov y juega D5. Si esto lo hiciera cualquier jugador en una partida al azar, simplemente pensaríamos que fue un error de cálculo. El jugador de las negras ha calculado muy mal, no ha visto que esta casilla D5 está perfectamente defendida por parte de las blancas y se ha hecho el avance D5 a la ligera. Pero si esto lo hace Kasparov y lo hace en un campeonato mundial es porque hay algo ahí. Y esta idea la preparó Kasparov apenas en el vuelo hacia Moscú, en un ajedrez de bolsillo en la época en que no existía Stackfish. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Las blancas juegan C por D5, sigue E por D5, se dan todos los intercambios ahí, E por D5, y vemos que efectivamente las blancas tenían más piezas controlando el punto, y ahora las negras tienen que irse con su caballo a B4. Bueno, así se pretende atacar ya por tercera vez, pero este peón se puede defender aún más. Hay que decir también que este gambito ya lo había usado Kasparov en unas partidas antes del mismo duelo, y en ese momento Karpov jugó alfil C4, defendiendo el peón, y luego de alfil G4, alfil E2, y acá, bueno, un intercambio de piezas, dama por E2, dama E7, alfil E3, acá un intercambio de piezas. La partida terminó en tablas. Entonces lo increíble dentro de todo lo increíble que tiene esta partida es ver por qué Kasparov insiste en la misma idea, ya la había usado, y Karpov y todo su equipo tuvieron más de una semana para analizar toda esta posición. ¿Por qué repite su misma idea? Vamos a ver. Esta vez Karpov juega alfil E2. No defiende el peón y deja que las negras lo tomen si quieren. En caso de recapturar aquí el peón, la posición sería más o menos simétrica, pero gracias a que las blancas han hecho alfil E2 y estarían a un paso del enroque, entonces tendrían un poco de ventaja en el desarrollo. Entonces vemos ahora en acción la idea del gambito de Kasparov. Es un gambito, no buscamos el peón, queremos ganar también en desarrollo. Entonces sigue alfil C5, sigue enroque y sigue enroque. Kasparov no quiere saber nada de este peón por ahora, no lo toca, entonces sigue con su desarrollo, está jugando un gambito.
Y Karpov ahora, al ver que no se ha hecho nada con el peón, lo defiende desde F3 con el alfil. Y ahora las blancas efectivamente tienen un peón de más. Y todavía no es claro por qué Kasparov ha entrado en esta posición. Sigamos viendo. Sigue alfil F5, un alfil que en esta posición corta esta diagonal que pasa por C2. De esta manera impide que el caballo de A3 se reubique por C2. Y esto es parte de la estrategia que vamos a empezar a ver. Además, este alfil asegura el control de la casilla D3, una casilla que va a ser muy importante en esta partida. Sigamos viendo. Alfil G5 juegan las blancas desarrollando el alfil clavando el caballo. Y Kasparov juega torre E8. Una torre que controla la columna E ahora y entre otras cosas controla la casilla E4, tal vez para impedir un caballo E4 que molestaría por segunda vez a nuestro caballo clavado. Ahora las blancas juegan dama D2 y Kasparov juega B5. Con esto, este otro movimiento, le quita otra casilla más al caballo de A3. Y con esto se impide que este caballo se reubique. No puede ir ya a C2, no puede ir tampoco a C4. Lo único que podría hacer sería ir atrás. Pero si va a B1, por ejemplo, entre otras cosas, se podría hacer caballo C2. Y entonces Karpov prefiere primero jugar su torre A D1. De esta manera hemos llegado a una posición donde las blancas se ven fuertes, parece. Tienen un peón de más, es un peón central y es un peón que respaldado por la batería de torre y dama puede empezar a avanzar en cualquier momento. No se entiende por qué Kasparov ha querido entrar en este tipo de posición y solo se empieza a entender después del siguiente movimiento. Caballo D3 es el movimiento que Kasparov había preparado. Y ahí es cuando nace una nueva pieza en el ajedrez. Este caballo ya no es un caballo, ahora es un pulpo. Y es un pulpo porque es una pieza que controla todo a su alrededor. Esta sola pieza allí bloquea todas las piezas blancas. Y va a ser imposible que se muevan. Esto es increíble y eso es lo que Karpov pasó por alto. Y es aún más increíble porque Karpov es el jugador posicional por excelencia. Se supone que una maniobra de estas sería digna de él y en cambio se la están aplicando a él. Le están dando de su propia medicina. Ahora, además de esto que ya seguiremos viendo, las negras amenazan con el avance B4 que sería un ataque doble a los dos caballos que todavía falta reubicar. Por eso Karpov tiene que jugar caballo a B1. Y ahora Kasparov, gracias a esta posición controlada que tiene, va a empezar a atacar. Empieza por jugar H6 expulsando a este alfil que va a H4 y ahora juega B4 expulsando a ese otro caballo de todas formas de allí. Este caballo tiene que ir a A4 y aquí es interesante analizar, es una de las cosas que podemos ver en las partidas de jugadores muy fuertes, analizar movimientos que no se hacen porque que parecen para nosotros serían muy naturales, pero que no se hacen. El caballo va a ir a A4. ¿Por qué va a A4 en el borde cuando uno cree que podría ir a E2? ¿Qué pasa con caballo E2? En este caso la falta de espacio de las piezas blancas cobra una víctima. Se juega G5, se ataca al alfil, va a G3 y luego de eso se juega G4. ¿Qué pasa? Que el alfil de casillas claras ha quedado encerrado. El caballo en E2 le impide moverse. E2 era la única casilla que le quedaría para moverse. Se perdería una pieza y producto de no saber a dónde mover ese caballo. Por eso se jugó caballo A4. Ese tipo de jugadas son las que vale la pena también analizar en las partidas de los jugadores fuertes. Jugadas que a nosotros nos parecen normales, pero que no lo son. Alfil D6 ahora entonces se juega, el alfil estaba atacado. Y con esto podemos evaluar ahora más la estrategia que ha usado Kasparov. Hemos conseguido una posición donde Karpov con las blancas tiene un peón extra, el de D5, y que esto parece una ventaja o lo parecía, pero que no se compara para nada con el pulpo. Este pulpo es lo peor que le puede haber pasado a Karpov. Es una pieza que le impide por completo moverse, controla las columnas, con eso impide que las torres se muevan y controla mucho más. Aparte de eso, ese pulpo lo seguiremos viendo, pero aparte de eso,
El peón en B4 también impide, le quita las casillas al caballo que está en B1, con eso lo deja relegado por fuera del juego. ¿Qué pueden mover las blancas? Tal vez podrían mover su alfil a E2, pero no hacen nada. Entonces, lo único que les queda es mover su alfil a G3. Es la única pieza que las blancas pueden mover. Y ahora sigue torre C8. Las negras se han adueñado de las columnas que están abiertas, porque las blancas no pueden hacer lo mismo debido al caballo en D3. Y ahora las blancas tienen que verse haciendo maniobras muy complejas, muy artificiales para tratar de desenredar su posición. Por ejemplo, juegan aquí B3, que parece una muy buena idea porque se quiere jugar caballo B2 y con eso se lograrían quitar de encima ese caballo de D3. La idea parece buena, pero Kasparov ya lo tenía, ya tenía controlado, ya tenía pensado qué iba a hacer en este caso. No se puede permitir que las blancas hagan eso. Por eso Kasparov juega aquí G5, amenazando con seguir hasta G4 y atacar al alfil. Esto tiene ahí sus problemas porque si ahora rápidamente veamos, si las blancas jugaran caballo B2, entonces se podría hacer caballo por B2, dama por B2, ahora seguiría G4, se amenaza al alfil, única casilla E2 y luego se juega torre C2. Así que se pierde ahí material por parte de las blancas, así que no es posible hacer caballo B2 todavía. Karpov entonces hace alfil por D6, intercambio de alfiles y dama por D6. Y ahora juega G3, buscándole una casilla de escondite a este alfil, que es el que siempre se vuelve un problema y que es el que impide también hacer otras cosas. Sin embargo, al mover su peón a G3, el alfil en F3 ha quedado sin defensa y Kasparov sabe cómo aprovecharse de esto. Juega caballo D7, con la idea de saltar con este caballo a E5, atacar al alfil en F3 y a la vez darle un reemplazo al pulpo si es eliminado. Karpov tiene que jugar el profiláctico alfil G2 y Kasparov hace otro movimiento brillante, dama F6. Este movimiento es justo lo que se necesitaba. Con este, las negras se adueñan de la casilla B2 y ya no es posible hacer caballo B2 que buscaba deshacerse del caballo de D3. Ese mini plan de las blancas ha fallado. Ahora entonces tienen que intentar otra cosa más, juegan A3 para deshacerse de este peón, pero ahí está el otro A5, A por B4 y A por B4. Nada ha cambiado con el cambio de estos peones. El caballo en B1 sigue allí relegado. Y entonces Karpov empieza a probar algo más. Juega ahora dama A2 queriendo dejarle esta casilla al caballo para que salga por D2, para que de ahí se mueva a algún lado, como puede ser C4 o como puede ser cualquier otro lado. Lo importante es poder jugar con sus piezas, pero Kasparov ya tenía algo preparado para esto. Aquí Kasparov hace otro movimiento brillante que es alfil G6. ¿Qué tiene de brillante mover una casilla hacia atrás un alfil? Bueno, resulta que si las blancas siguen con el caballo D2 que querían, entonces aquí se puede jugar torre E2 clavando este caballo y gracias al movimiento del alfil que se hizo hacia atrás, atacando por tercera vez al punto F2. De esta manera, la dama negra entra en juego y el ataque al rey va a ser directo en la siguiente jugada. Por eso decíamos que alfil G6 era un movimiento brillante, que a primera vista no lo parece porque posicionalmente lo resuelve todo. Es la forma de impedir que las blancas solucionen los problemas en su posición. Por eso es tan importante el juego posicional y por eso es que siempre insistimos en que esto es lo que hay que estudiar con lecciones como la clase maestra. Volvemos, las blancas no pueden ya jugar caballo D2. Y Karpov entonces juega D6, avanzando el peón, entregándolo a las negras si quieren tomarlo y liberando un poco esta diagonal para el alfil. Pero Kasparov está jugando un gambito. Él no quiere este peón, él sigue jugando a lo que ha hecho desde el comienzo. Juega ahora G4 y con este peón restringe la posición de las blancas aún más en las casillas claras. Con esto se le quita más espacio al rey blanco. Entonces Karpov tiene que volver con su dama a D2, no se pudo hacer lo que quería hacer, ahora la dama vuelve para tratar de ayudar a su rey si lo necesita. Y Kasparov juega rey G7 protegiendo el peón por si es necesario, además que las negras no tienen ninguna prisa, controlan toda la partida y no tienen que preocuparse por nada, son las blancas quienes tienen que encontrar qué hacer.
Y esto finalmente rinde sus frutos, porque ya cansado de ver que tiene las manos atadas, Karpov juega un movimiento con el que empieza a debilitar la posición de su rey, F3. Se quiere abrir la columna para la torre, eso está bien, pero se debilita la posición del rey y esto Kasparov lo ve al instante. Por eso ahora sí hace dama por D6, que no es por el hecho de tomar el peón en sí, sino que con esto se libera la casilla F6 para el caballo y además se libera el caballo que estaba cumpliendo una tarea de bloquear allí al peón. Con esto, otra pieza más entra en juego a favor de las negras. Y a partir de acá ya Kasparov va a poder aprovechar de forma muy violenta, muy agresiva, todo lo que ha construido hasta el momento. Sigue ahora F por G4, se abrió la columna para la torre, pero ahora sigue dama D4 dando jaque y las negras van a empezar a utilizar las debilidades que se han creado. El rey blanco ahora está expuesto, rey H1 y caballo F6. Este caballo ahora puede saltar a G4 o puede saltar a E4 y en cualquiera de los casos desde allí puede saltar a F2. Esos saltos van a ser mortales y todo eso se sustenta en el pulpo. Ahora las blancas tienen que pasar a defenderse de las amenazas tácticas directas. Juegan torre F4, atacando a la dama negra, pero el final de esto es espectacular. Se juega caballo E4, amenazando a la dama y preparando el salto a F2, pero a la vez permitiendo que las blancas por fin se liberen de ese caballo que ha sido una pesadilla. Ese caballo en D3 que estuvo ahí por 18 jugadas y que fue una gran demostración de juego posicional por parte de Kasparov. Ahora Kasparov ya pasa a su modo normal, a su forma de pensar típica, que es la táctica. Sigue dama por D3 de Karpov, pero aquí caballo F2. Un jaque que a la vez ataca torre, ataca a la dama y que obliga a unos intercambios. Sigue torre por F2 y alfil por D3. Las blancas han perdido material, han perdido su dama, pero van a tener 3 piezas menores a cambio de esta. Así que todavía las cosas no son tan simples, se necesita todavía una precisión que Kasparov demuestra. Juega torre F2 las blancas, el alfil se va a perder y Kasparov juega dama E3. Donde luego de torre por D3, las negras aprovechan la debilidad que hay en la primera fila. Se juega torre C1. Y esto es una demostración de cálculo muy preciso. Si las blancas toman la dama, torre por E3, sigue torre por D1 jaque, ahí solo se pueden cubrir con el alfil en F1 y luego sigue torre por E3. En la siguiente jugada, además, una de las 2 piezas menores se va a perder. Así que esto... ahí se derrumba todo, así que las blancas no pueden tomar la dama. Karpov, por lo tanto, trata de defenderse con lo que puede, juega caballo B2 y Kasparov sigue atacando. Desde hace varias jugadas, Kasparov está completamente desatado, aquí no hay quien lo frene. Juega dama F2, entrega la torre si se quiere, porque si la toman se va a jugar torre E1 y sería mate. En un caso dado también se podría jugar torre a la segunda columna, torre E2. Karpov juega caballo D2 y aquí sigue ya el remate final. Torre por D1 jaque, caballo por D1 y torre E1 jaque. Karpov ya no tiene nada que hacer acá y se rinde. Seguiría caballo F1, torre por F1 jaque, alfil por F1 y dama por F1 jaque mate. Esta partida es asombrosa desde varios puntos de vista. Si tú fuiste testigo en esa época de esta partida, nos gustaría que escribas en los comentarios qué pensaste, qué supiste, cuáles fueron tus experiencias en esa época. Y si no la habías visto antes, bueno, hay que volverla a ver en este video porque es una partida que te va a enseñar muchísimas cosas. Esa forma como Kasparov cambia su estilo aquí y juega de forma posicional solo nos explica que el juego posicional es fundamental. Y por eso tanto te insistimos en que hay que estudiar la clase maestra donde se enseña todo sobre el juego posicional y que además es gratis. Escribe en los comentarios todo lo que pienses de esta partida, del pulpo, del gambito, de Kasparov jugando como Karpov, de Kasparov luego jugando como él mismo para desatar un ataque terrible en una posición que tenía perfectamente dominada. Escribe lo que quieras porque de esta partida tenemos para hablar durante horas.